En El pequeño libro que aún vence al mercado, Joel Greenblatt presenta una estrategia clara y sencilla para invertir en bolsa basada en dos factores clave: el retorno sobre el capital y la rentabilidad. La fórmula mágica clasifica las empresas utilizando el beneficio antes de intereses e impuestos frente al capital tangible empleado y el valor de la empresa. Este método evita distorsiones comunes en otras medidas financieras y permite comparar con precisión la verdadera capacidad operativa de las compañías. La propuesta central es sencilla pero poderosa: una fórmula clara para invertir en acciones de calidad a buen precio, algo que pocos creen viable y que menos aún tienen la paciencia para seguir. La mayoría busca resultados rápidos, pero quienes adopten este enfoque con disciplina podrían superar los rendimientos promedio con el tiempo. Se destaca que no se trata de un sistema más de moda, sino de un método con fundamentos sólidos que mantiene su eficacia incluso si gana popularidad. Esta fórmula no solo promete buenos resultados, sino que también ayuda a hacer más racional y eficiente el mercado. El recorrido por los distintos modelos de inversión muestra cómo se ha ido eliminando poco a poco el peso de las comisiones, hasta llegar a los fondos indexados, los más eficientes hasta ahora. Sin embargo, lo que aquí se plantea va un paso más allá: construir una cartera basada en empresas sólidas pero subvaloradas, algo parecido a un fondo indexado mejorado. Esta estrategia ofrece una alternativa simple y efectiva para quienes deseen gestionar su dinero con inteligencia y paciencia, sin depender de gestores costosos ni complicaciones innecesarias. La primera edición fue escrita con la intención de ofrecer una guía sencilla y accesible para que cualquiera pudiera comprender cómo invertir de manera inteligente. A pesar de no esperar mucho éxito, el libro terminó vendiéndose ampliamente y traduciéndose a múltiples idiomas. El objetivo era ayudar a personas sin experiencia a tomar mejores decisiones financieras que impactaran su seguridad y la de sus familias. Con un estilo claro y directo, se propuso explicar una estrategia práctica que pudiera aplicarse sin necesidad de ser experto en finanzas. Tras su publicación surgieron preocupaciones sobre la posible mala aplicación del método por parte de quienes usaran datos poco fiables. Para evitar errores, se ofreció una herramienta gratuita que permite aplicar correctamente la estrategia. Se destaca la importancia de comprender profundamente cualquier enfoque antes de aplicarlo, ya que sólo así es posible mantener la disciplina necesaria cuando los resultados no son inmediatos. Aunque los principios básicos siguen vigentes, se añade un epílogo con aprendizajes posteriores y se reafirma la utilidad de repasar y reforzar las ideas principales para lograr invertir con éxito. El propósito original de este libro fue ofrecer a los hijos del autor una herramienta práctica para aprender a ganar dinero invirtiendo, expresada en un lenguaje lo suficientemente claro como para que cualquier persona pudiera entenderlo. Aunque las ideas parezcan simples, cada paso está cuidadosamente pensado y puede ser útil tanto para principiantes como para inversores con experiencia. La experiencia profesional y docente del autor lo llevó a concluir que quienes realmente desean obtener buenos resultados en el mercado deben asumir la responsabilidad personal de sus decisiones y aprender a invertir por su cuenta. El método propuesto es un proceso claro y accesible que incluye una fórmula sencilla con la capacidad de superar al mercado y a los expertos sin asumir grandes riesgos. Esta fórmula ha sido efectiva durante años y seguirá siéndolo siempre que quien la aplique entienda por qué funciona. El libro enseña a observar el mercado desde una nueva perspectiva, identificar errores comunes, encontrar empresas sólidas a buen precio y desarrollar una estrategia autónoma. No se requiere formación avanzada ni conocimientos técnicos complejos, solo la voluntad de comprender los principios básicos y aplicarlos con disciplina. ¿Cómo valorar un buen negocio? La historia de un niño que vende chicles en el colegio sirve como ejemplo para mostrar cómo evaluar un negocio real. Comprando paquetes baratos y vendiendo cada unidad a un precio mucho mayor, consigue beneficios diarios que, proyectados a varios años, pueden sumar una cifra considerable.
A través de una conversación con su hijo, se plantean preguntas clave sobre cuánto pagar por una parte del negocio, considerando riesgos, competencia futura y el tiempo necesario para recuperar la inversión. Esta dinámica muestra que no basta con conocer las ganancias futuras, sino que hay que valorar el dinero en el tiempo y ajustar el precio que uno estaría dispuesto a pagar. Surge entonces la pregunta esencial: ¿por qué alguien vendería un negocio por menos de lo que vale? Este es el punto de partida para entender cómo funciona el mercado y por qué a veces es posible encontrar inversiones a precios reducidos. El objetivo es enseñar a identificar esos casos y sacarles provecho sin necesidad de complicadas fórmulas ni habilidades extraordinarias. La clave está en creer que esto es posible, comprender los principios y seguirlos con convicción. Se anticipa que habrá una fórmula práctica al final, pero solo funcionará si se cree en su eficacia y se está dispuesto a seguir el camino completo para aplicarla. El valor de ahorrar e invertir con inteligencia. Ahorrar exige disciplina, especialmente cuando las tentaciones de gastar están por todas partes. Una anécdota sobre una compra impulsiva de la infancia ilustra cómo el deseo inmediato puede acabar en decisiones inútiles. Guardar el dinero bajo el colchón no ayuda, porque no genera beneficios y, con el tiempo, pierde valor. Una alternativa más efectiva es depositarlo en el banco, donde generará intereses. A través de la capitalización compuesta, esos intereses hacen crecer el dinero año tras año. Es una opción segura, pero con rendimientos limitados. Otra posibilidad es prestar el dinero a empresas mediante bonos, lo que puede ofrecer intereses más altos, pero también implica mayor riesgo. Empresas más sólidas pagan menos intereses que las nuevas o menos estables, porque los inversores exigen mayor compensación por asumir incertidumbre. En este contexto, los bonos del gobierno de Estados Unidos representan una inversión casi sin riesgo, con una tasa de interés anual que sirve como referencia mínima. Si se pretende invertir en algo distinto, esa inversión debería ofrecer una ganancia mayor que la de los bonos para que valga la pena. Esta comparación permite establecer un criterio claro: si se puede obtener un 6% sin riesgo, cualquier otra inversión debe superar ese rendimiento esperado. Ya sea en negocios, préstamos o activos financieros, hay que exigir un retorno adecuado al riesgo asumido. La clave no está en evitar las inversiones, sino en elegir sabiamente dónde poner el dinero para que trabaje y crezca en el tiempo. Invertir con inteligencia. Apostar el dinero en juegos de azar puede parecer emocionante, pero suele llevar a perderlo todo, como demuestra una experiencia frustrante en las carreras de galgos. Aunque existen muchas formas llamativas de usar el dinero, invertir en un negocio sólido ofrece mayores posibilidades de beneficio. Un ejemplo es una cadena de tiendas de chicles que vende acciones al público. Cada acción representa una fracción de propiedad del negocio y da derecho a una parte proporcional de sus beneficios. Si una empresa gana $1,2 millones y tiene 1 millón de acciones, cada acción obtiene $1,20, lo que representa una rentabilidad del 10% si se compró por $12. Este rendimiento inicial puede parecer atractivo frente al 6% ofrecido por los bonos del gobierno, pero no hay garantías de que se repita año tras año. Para valorar si comprar acciones es una buena idea, es necesario evaluar si las ganancias del negocio se mantendrán, crecerán o disminuirán con el tiempo. También se debe considerar cuánta confianza se tiene en esa estimación. Si los beneficios podrían caer por debajo de lo esperado, el riesgo puede hacer que un bono gubernamental resulte una alternativa más segura. Evaluar una inversión implica analizar varios factores: las cifras actuales, las proyecciones a futuro, la estabilidad del sector y la competencia. Aunque pueda parecer abrumador frente a expertos con formación y experiencia, no es imposible de entender con lógica y atención. Comprender que una acción representa una parte real del negocio y que su valor depende de las ganancias futuras ayuda a tomar decisiones más informadas.
La clave es no dejarse llevar por impulsos, sino pensar con claridad y comparar las opciones. El mercado como un socio impredecible. Calcular el valor real de una empresa no es sencillo. Aunque se puedan hacer estimaciones con cierta lógica, los precios de las acciones cambian bruscamente sin que eso refleje una transformación real en el negocio. Empresas enormes y consolidadas pueden ver duplicado o reducido su valor aparente en pocos meses, algo que resulta difícil de justificar si no ha habido una alteración proporcional en sus ingresos o rendimiento. Esta variabilidad constante de precios parece no tener sentido, aunque los datos muestran que ocurre año tras año. La explicación más simple es que el mercado se comporta como una persona inestable. A veces entusiasta, a veces deprimida, el humor colectivo de los inversionistas puede elevar o hundir los precios sin base racional. Lo importante no es comprender por qué sucede, sino saber qué sucede. Si se ha calculado un valor aproximado para una empresa, y las acciones bajan mucho respecto a ese valor, se puede actuar con mayor seguridad. Ese es el principio del margen de seguridad, comprar cuando el precio es tan bajo que incluso si uno se ha equivocado un poco, la inversión sigue siendo rentable. La idea de Benjamin Graham compara al mercado con un socio llamado MR Market, que cada día propone un precio para comprar o vender su parte del negocio. A veces ofrece cifras absurdamente altas, otras veces sorprendentemente bajas. El inversor inteligente no se deja arrastrar por esos cambios de humor, sino que actúa solo cuando los precios ofrecen una clara ventaja. Si el precio está dentro de un rango razonable, lo mejor puede ser no hacer nada y esperar. Para que esta estrategia funcione, hace falta tener una estimación del valor real del negocio. El problema es que incluso los expertos se equivocan con frecuencia, y hay miles de profesionales tratando de identificar oportunidades. Aún así, si se tiene una buena base y se actúa con disciplina, es posible encontrar precios atractivos que otros pasan por alto. El reto está en aprender a distinguir cuando se está ante una verdadera oportunidad. Maestro con 2 herramientas. Una escena de Karate Kid ilustra cómo tareas simples, como encerar o pintar, pueden convertirse en habilidades útiles sin que uno lo note. Lo que parecía una pérdida de tiempo se revela como el verdadero aprendizaje, porque las acciones repetitivas se enseñan sin esfuerzo consciente. Esa es la clave, confiar en el proceso aunque no se entienda de inmediato. De igual forma, el mundo de la inversión tiene herramientas simples que, si se usan bien, también pueden formar a un maestro. El análisis comienza con una propuesta de inversión, una empresa que ha ganado $1.20 por acción y cuyo precio por acción es $12. Eso da un rendimiento del 10%. Al compararlo con un bono estatal que ofrece un 6% sin riesgo, la diferencia parece favorable. Sin embargo, hay un problema, no se sabe si esa ganancia se mantendrá en el futuro. Y si no se puede predecir con certeza qué rendimientos se obtendrán, es difícil decidir si vale la pena invertir. Pero hay 2 certezas: cuánto ganó la empresa y cuánto cuesta una acción. El primer concepto fundamental es que, a igualdad de precio, siempre será mejor elegir la opción con mayores beneficios. Si con una acción de $12 se ganan $3.60, la rentabilidad es del 30%. Y más rentabilidad es mejor que menos. El segundo concepto es el retorno sobre el capital. Si montar una tienda cuesta $400.000 y genera $200.000 al año, ese negocio rinde un 50%. Otro que genera solo $10.000 con la misma inversión no compensa frente a alternativas más seguras como un bono estatal. Quien sepa combinar estas 2 ideas, comprar buenos negocios que den altos rendimientos y hacerlo solo cuando estén baratos, tendrá una estrategia poderosa. No se trata de predecir el futuro, sino de observar con claridad lo que ya se sabe. Así se logran beneficios superiores a los de los expertos, con menos riesgo y más independencia. Y todo con solo 2 herramientas:
buscar precios de ganga y empresas que devuelvan mucho por cada unidad de capital invertido. La fórmula mágica. Benjamin Graham demostró que era posible invertir con buenos resultados sin necesidad de hacer complejos análisis. Lo logró comprando acciones de empresas cuyo precio en bolsa era inferior al valor de liquidación de sus activos. Con esta estrategia simple, aplicada durante 30 años, obtuvo beneficios consistentes. Su enfoque se basaba en la lógica de adquirir negocios subvalorados por el mercado, lo que permitía formar una cartera con buenas perspectivas sin asumir riesgos excesivos. El objetivo actual es adaptar esa lógica a un mercado en el que ya no abundan las acciones tan baratas. La nueva fórmula propone seleccionar empresas con altos retornos sobre el capital, siempre que también estén disponibles a precios que ofrezcan una alta rentabilidad. Esta combinación permite elegir negocios sólidos que, además, estén en oferta. Aplicando este criterio entre 1988 y 2004, se habría alcanzado un rendimiento anual cercano al 30%, superando ampliamente al mercado y con menor riesgo. La selección comienza con un listado de 3.500 empresas, ordenadas por su rentabilidad y por su retorno sobre el capital. A cada empresa se le asigna un puesto en ambas categorías y se suman para obtener una clasificación final. Las mejor posicionadas en ambos aspectos son las candidatas ideales. Esta estrategia prioriza el equilibrio entre valor y calidad del negocio. Aunque parezca demasiado sencillo, los resultados obtenidos durante más de una década indican que esta fórmula puede ser altamente efectiva. Confianza y desafíos de la fórmula mágica. La fórmula mágica presenta resultados sorprendentes que invitan a confiar en su eficacia, pero surgen dudas sobre la procedencia de esos números y su validez futura. No basta con que haya funcionado en el pasado, es necesario entender si seguirá funcionando ante cambios del mercado. Es fundamental que las empresas elegidas sean lo suficientemente grandes para que la compra de acciones sea viable sin afectar los precios. Al analizar distintos grupos de empresas, desde las 3.500 más grandes hasta las 1.000 principales, la fórmula ha demostrado rendimientos anuales que superan ampliamente al mercado general. Esto indica que tanto pequeños como grandes inversores podrían beneficiarse aplicando la estrategia, aunque siempre quedan interrogantes sobre su efectividad práctica y posible dependencia de condiciones específicas. La clasificación de las empresas por la fórmula genera grupos con retornos decrecientes según su posición, confirmando su capacidad para predecir tendencias futuras en promedio. Además, permite elegir más allá de las 30 primeras acciones, ofreciendo flexibilidad para adaptarse a diferentes escenarios. Aunque todavía queda por ver si estos resultados se mantendrán, la evidencia histórica respalda la precisión y consistencia de la fórmula mágica. La paradoja de la fórmula mágica. El éxito de la fórmula mágica radica en su eficacia a largo plazo, aunque a menudo no funciona durante periodos prolongados de años. Durante esos tiempos, la mayoría abandona la estrategia por frustración o por buscar resultados inmediatos. Este patrón se repite porque si todos usaran la misma fórmula, dejaría de ser efectiva debido a que los precios se ajustarían rápidamente y las ventajas desaparecerían. Por eso, la fórmula no siempre es la mejor opción en el corto plazo. Mantener una estrategia que no muestra resultados inmediatos requiere una fe profunda y paciencia, algo difícil para la mayoría, incluso para profesionales. Muchos gestores financieros ceden ante la presión de sus clientes y cambian de método al ver rendimientos bajos. Sin embargo, quienes perseveran y creen en la fórmula pueden alcanzar rendimientos superiores que se consolidan con el tiempo, demostrando la importancia de la constancia y el horizonte largo para triunfar en las inversiones. El verdadero desafío no es solo encontrar una fórmula eficaz, sino tener la convicción de seguirla sin desviarse ante los fracasos temporales. La mayoría abandona cuando los resultados tardan en llegar, dejando escapar oportunidades de éxito a largo plazo.
La fórmula mágica solo funciona para quienes creen en ella hasta el fondo y entienden que las ganancias importantes requieren tiempo y resistencia frente a la incertidumbre. La lógica detrás de la fórmula mágica. La fórmula mágica selecciona empresas que generan un alto retorno sobre el capital invertido y que, además, tienen la capacidad de reinvertir sus beneficios a altas tasas de retorno. Esto permite que sus ganancias crezcan de forma notable año tras año. Estas empresas suelen tener alguna ventaja especial, como un producto novedoso, una marca fuerte o una posición competitiva difícil de replicar. Esa ventaja protege sus beneficios frente a la competencia y explica por qué pueden mantener rendimientos superiores a la media. El alto retorno sobre el capital es poco común y valioso. Por eso la fórmula comienza eliminando las empresas con rendimientos medios o bajos, concentrándose en aquellas que destacan por su capacidad de generar beneficios elevados. La estrategia es comprar estas buenas empresas a precios bajos, por debajo del valor que realmente generan, para maximizar el potencial de ganancia. La combinación de calidad y precio justo crea una lógica sólida para la inversión a largo plazo. La competencia es una fuerza constante que tiende a reducir los retornos en el tiempo. Sin embargo, las empresas elegidas por esta fórmula suelen contar con ventajas que retrasan ese efecto. La disciplina para mantener la confianza en este método, incluso cuando los resultados a corto plazo no acompañan, es clave. La certeza de que la fórmula se basa en principios atemporales, similares a las matemáticas, permite sostener la estrategia en momentos difíciles y aprovechar el crecimiento real que ofrecen estas inversiones especiales. Navegando con la fórmula mágica. Navegar puede ser peligroso, especialmente sin mucha experiencia, pero el placer de hacerlo persiste. Esa sensación se parece a la que sienten muchas personas al invertir en el mercado, aunque no sean expertos. La fórmula mágica de inversión tiene un historial sólido y consistente, demostrando que a largo plazo supera las medias del mercado con menos riesgos, siempre que se mantenga la estrategia durante al menos 3 años. Aunque pueda haber periodos cortos negativos, la paciencia y la lógica detrás del método aseguran buenos resultados. El riesgo en la inversión debe entenderse de forma sencilla, cuánto se puede perder a largo plazo y si la estrategia puede quedar rezagada frente a otras alternativas. La fórmula mágica, durante estudios extensos, ha mostrado ser confiable en ambos aspectos, generando ganancias constantes y superando la media del mercado casi siempre. Para que esta estrategia funcione, es fundamental mantener un horizonte temporal adecuado, de 5 a 20 años, y no dejarse llevar por cambios emocionales de corto plazo. MR Market es un ejemplo de cómo a corto plazo las emociones pueden distorsionar los precios, pero con el tiempo la realidad se impone y el valor verdadero prevalece. Cuando una acción está infravalorada, inversores inteligentes la compran, las empresas recompran sus acciones o surgen ofertas para adquirir compañías completas, impulsando los precios hacia su valor justo. Aunque el proceso puede tomar años, la paciencia recompensa las compras hechas a precio de ganga, pues a largo plazo el mercado reconoce y paga el valor real. Elegir acciones con inteligencia y confianza. No basta conseguir una fórmula mágica para invertir, querer escoger acciones por cuenta propia sin entender lo que se busca puede resultar peligroso. La fórmula que busca alta rentabilidad y retorno sobre el capital utiliza las ganancias del último año, aunque eso no siempre refleje el valor real de una empresa en el futuro. Las ganancias pasadas pueden no ser representativas, por eso es mejor considerar estimaciones de ganancias normales en un horizonte mayor para eliminar distorsiones de corto plazo. Para quienes no pueden hacer análisis detallados, la fórmula mágica funciona mejor al elegir muchas acciones simultáneamente, logrando una media de resultados que tiende a ser positiva. Sin embargo, para quienes pueden evaluar bien empresas y sus proyecciones, es preferible seleccionar un número reducido de acciones sólidas y a precios bajos, pues así se puede lograr una inversión segura y con buenos retornos.
Para quienes insisten en elegir acciones individualmente, lo ideal es combinar la fórmula mágica con una selección personal dentro de las empresas mejor clasificadas. Limitar la cartera a 5 u 8 compañías bien conocidas y con buen futuro, invirtiendo con confianza en sus estimaciones, puede ofrecer más beneficios y seguridad que diversificar sin conocimiento profundo. La calidad y el conocimiento valen más que la cantidad. La realidad de invertir en Wall Street. Mantener la ilusión de que el dinero puede aparecer como por arte de magia es imposible en el mundo real de las inversiones. Cuando se llega a Wall Street, nadie cuidará de ti ni te dará consejos sin interés. Cada inversor debe enfrentar la soledad y la responsabilidad de sus decisiones, ya que la ayuda profesional muchas veces está condicionada por intereses comerciales y no por el éxito real de la inversión. Los corredores de bolsa suelen ganar al vender productos, no necesariamente al hacer que ganes dinero. Los fondos de inversión permiten diversificar, pero las comisiones y la dificultad de superar la media del mercado limitan los beneficios. Los fondos de alto riesgo requieren grandes capitales y no garantizan mejores resultados, mientras que los fondos indexados ofrecen retornos promedio con bajas comisiones, siendo una opción recomendable para quienes no buscan complicarse. Superar el promedio del mercado es muy difícil y no existen garantías. Analizar empresas para elegir acciones individuales puede funcionar, pero requiere tiempo y conocimientos que la mayoría no posee. Sin embargo, siguiendo ciertos pasos y una fórmula bien definida, es posible conseguir retornos superiores con poco riesgo, aunque implica mantener la fe en el método pese a las dudas externas. Lo importante es saber qué hacer con el dinero una vez logrado ese éxito. El valor del dinero y la inversión responsable. Contar con una buena cantidad de dinero plantea la pregunta de qué hacer después de cuidar de la familia y asegurar el futuro de los seres queridos. Más allá de caprichos o la jubilación, invertir con inteligencia puede transformar pequeñas sumas en grandes fortunas a lo largo del tiempo. Por ejemplo, aportaciones moderadas en planes de pensiones pueden crecer exponencialmente con un retorno adecuado. Es fundamental evitar gastos innecesarios y pensar en ahorrar e invertir con cuidado para construir un patrimonio sólido. La fórmula mágica de inversión, basada en principios probados, ofrece una estrategia que, con constancia y paciencia, puede superar al mercado en el largo plazo y asegurar mejores resultados. Invertir también implica un compromiso social, ya que el dinero puede destinarse a apoyar la educación, la investigación y proyectos que generen valor para la sociedad. Sin embargo, el sistema educativo enfrenta serios retos, como la alta deserción escolar y la falta de incentivos para mejorar el desempeño. En un sistema capitalista saludable, el dinero se dirige hacia actividades productivas y se castiga la mala gestión. Por ello, es necesario reformar la educación para premiar la calidad y cerrar las instituciones que no rinden, evitando así que recursos valiosos se desperdicien. Solo con cambios estructurales en la educación y el enfoque de las inversiones se podrá garantizar un futuro próspero para todos. ¿Cómo aplicar la fórmula mágica para invertir con éxito? La fórmula mágica logró excelentes resultados en el pasado y el objetivo es crear un plan sencillo que permita reproducir esos buenos rendimientos. Es fundamental incluir al menos 20 o 30 acciones en la cartera para mantener un rendimiento promedio cercano al histórico. Cada acción se mantiene durante un año, ajustando la venta para optimizar el impacto fiscal. Se venden antes del año las acciones con pérdidas y unos días después del año las que generan ganancias. Al comenzar, no se compran todas las acciones a la vez, sino que se añaden de 5 a 7 acciones cada pocos meses hasta completar la cartera, reemplazando solo las acciones que cumplen un año. Para seleccionar acciones según la fórmula, existen varias herramientas, algunas gratuitas y otras de pago, que ayudan a filtrar las opciones disponibles. La página magicformulainvesting.com ofrece una herramienta específica para este propósito y brinda instrucciones claras para armar la cartera.
El proceso consiste en elegir empresas con una capitalización adecuada, comprar las mejor clasificadas, repetir compras periódicas hasta completar la cartera, vender según el tiempo establecido y continuar este ciclo durante varios años con disciplina para obtener los mejores resultados. También se puede usar un método general de selección basado en dos criterios principales: rendimiento de los activos, ROA, superior al 25% y un bajo ratio precio/ganancias, P/B. Se deben eliminar acciones financieras, de servicios y extranjeras para evitar riesgos y anomalías. Acciones con valores inusuales en los datos o ganancias muy recientes deben descartarse para reducir errores. Tras preparar esta lista, se siguen los mismos pasos para comprar, vender y mantener la cartera según la fórmula. El compromiso es clave: seguir este plan mínimo entre 3 y 5 años sin importar resultados temporales para dar oportunidad a la fórmula mágica de funcionar correctamente. Con perseverancia y uso correcto de las herramientas disponibles, esta estrategia puede ofrecer rendimientos superiores y una forma ordenada y efectiva de invertir en el mercado. El enfoque consiste en construir una cartera diversificada, actuar con paciencia y mantener disciplina en la gestión de las acciones. Epílogo a la edición de 2010. La historia del campesino que prometió enseñar a hablar al caballo real simboliza la incertidumbre y el tiempo necesario para que una estrategia dé resultados. Durante 5 años, el mercado ha vivido altibajos, desde una burbuja hasta una recesión, con una recuperación parcial. Los principios que sustentan la fórmula mágica siguen vigentes: invertir con un amplio margen de seguridad comprando empresas cuyo valor supera con creces el precio pagado. Los mercados son emocionales y volátiles, pero estas fluctuaciones permiten encontrar gangas a quienes compran con disciplina. La fórmula busca empresas que combinan ser buenas y baratas, inspirada en la filosofía de invertir en negocios sólidos a precios bajos, como recomendó Warren Buffett. Aunque en el corto plazo puede fallar y muchas empresas seleccionadas pueden no superar al mercado, a largo plazo produce resultados sólidos. El reto es mantener la estrategia pese a periodos donde los resultados no acompañan y evitar perder de vista que batir al mercado no siempre significa ganar dinero, pues las caídas generales también afectan la cartera. Elegir cuánto invertir según la tolerancia al riesgo personal es clave, ya que la fórmula puede tener años malos y pérdidas. Durante la última década, pese a la caída del índice S&P 500, la fórmula generó un retorno anual promedio superior al 13%, demostrando su eficacia en el largo plazo aunque con altibajos inevitables. La paciencia y la disciplina son fundamentales para aprovechar esta estrategia. Durante 10 años, la fórmula logró superar el índice S&P en más de un 14% anual, pero también tuvo casi 4 años con rendimiento inferior, lo que exige paciencia a los inversores. En 2007, la estrategia sufrió especialmente porque las acciones pequeñas y de valor tuvieron un mal desempeño, mientras que las grandes y de crecimiento ganaron terreno. Aún así, seguir la fórmula permitió triplicar el dinero incluso en años difíciles para el mercado. Una prueba dividió las 2,500 empresas en 10 grupos según la fórmula y mostró que los mejores grupos consistentemente superan a los peores. Sin embargo, intentar vender las acciones menos atractivas y apostar contra ellas podría llevar a pérdidas catastróficas, como ocurrió en el año 2000. La fórmula no siempre funciona a corto plazo, pero a largo plazo recompensa a quienes mantienen la disciplina, capturando la mayor parte de las ganancias en meses de mercado al alza. La fórmula funciona mejor en mercados bajos que en altos, probablemente porque se basa en empresas con altas ganancias recientes que se perciben más riesgosas en caídas. Estudios indican que la lógica detrás de esta estrategia es válida en mercados internacionales. Implementarla puede ser difícil y requiere disciplina, muchos prefieren delegar la gestión. Mantener un horizonte largo es clave para aprovechar sus beneficios y evitar decisiones impulsivas.
La fórmula mágica. La fórmula clasifica empresas según dos factores: retorno sobre el capital y rentabilidad. El retorno se calcula como los beneficios antes de intereses e impuestos divididos entre el capital tangible empleado, que incluye el capital neto circulante y los activos fijos netos, excluyendo activos intangibles como la plusvalía. Esto permite comparar ganancias operativas de distintas empresas sin distorsiones por impuestos o deuda, reflejando con precisión el capital necesario para operar el negocio. La rentabilidad se mide como los beneficios antes de impuestos sobre el valor total de la empresa, que suma el valor de mercado de la equidad y la deuda financiera que genera intereses. Esta medida supera a las tradicionales porque considera el costo total de compra de la empresa, igualando condiciones para empresas con diferentes niveles de deuda e impuestos. Así, se puede evaluar cuánto gana un negocio en relación con su precio real de compra. Un ejemplo muestra dos empresas idénticas en beneficios pero con distinta deuda y precio por acción. Aunque una parece más barata según el precio por acción, al considerar el valor total de la empresa y su rentabilidad operativa, ambas resultan iguales para un comprador que adquiere la totalidad del negocio. Esto demuestra que la fórmula evita sesgos que afectan otras métricas comunes como precios sobre beneficios o valor contable. Un paseo al azar estropeado. La teoría del mercado eficiente sostiene que los precios de las acciones reflejan toda la información disponible, haciendo difícil encontrar gangas que no sean casuales. Muchos estudios han tratado de identificar estrategias para superar al mercado, pero han sido criticados por sesgos como anticipación, supervivencia, tamaño y costos de transacción, además de usar datos no disponibles en su momento. Sin embargo, el estudio de la fórmula mágica evitó estos problemas usando una base de datos precisa que mostró resultados superiores al mercado con menos riesgo. La fórmula mágica combina dos factores simples: alta rentabilidad y alto retorno sobre el capital. A pesar de su simplicidad, funciona bien incluso en acciones de gran capitalización, superando a métodos más complejos y sofisticados que intentan batir al mercado. Estrategias basadas en valor han demostrado éxito a largo plazo, pero requieren paciencia, ya que no siempre funcionan en periodos cortos. Las acciones de baja capitalización tienden a ofrecer más oportunidades por estar menos analizadas y ser ignoradas. Comparada con un modelo complejo basado en 71 factores, la fórmula mágica mostró mejores resultados en 10 años, con mayor distancia entre acciones mejor y peor clasificadas, y menos riesgo en sus peores momentos. Mantener las inversiones durante periodos más largos reduce las ventajas de modelos complejos. La fórmula mágica es eficiente y sencilla, y aunque el mercado puede parecer un paseo al azar, esta estrategia sugiere que ese paseo está estropeado. Gracias por acompañarnos en este recorrido por El pequeño libro que aún vence al mercado de Joel Greenblatt. Esperamos que estas reflexiones te hayan inspirado a profundizar en las estrategias sencillas y efectivas para invertir en bolsa y superar al mercado. Queremos agradecer al autor por compartir su conocimiento y experiencia en este campo, proporcionando una perspectiva única que amplía nuestra comprensión sobre cómo identificar acciones valiosas mediante métodos claros y rentables. No olvides suscribirte, dejar tu comentario y compartir este vídeo si te ha sido útil. Nos vemos en el próximo resumen.